Rompiendo Esquemas. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, que ya los sentimos como nuestros. Siempre traemos invitados muy especiales. Son de platino, son de diamantes, son personas que vienen a ayudarnos, a clarificar aquello que nos ayuda a vivir bien, a tener bienestar en nuestros días, en un mundo tan difícil en este siglo XXI. Nuestros invitados en el día de hoy son Mónica Ivankovich. Mónica Ivankovich, gran compañera de trabajo de todo aquello que nos preocupe a nivel de nuestra sociedad. ¿Pudieras, Mónica, contarnos algo de todas las maravillas en donde tú estás tratando de dar un aporte a lo que es la calidad de vida que necesitamos hoy en día? Hoy en día, en un año nuevo del 2024. ¡Wow! Ya nadie se quiere acordar del 2023, a menos que lo haya pasado muy, muy bien. Y la otra persona que también viene invitada, el profesor Adolfo Quintero. Los dos juntos son una maquinaria de atención al prójimo en este mundo en donde a veces nos olvidamos que para vivir en un mundo libre, rompiendo barreras, nosotros tenemos que hacer servicio al prójimo. Y claro, no olvidarnos de nosotros mismos. Mónica, bienvenida. Gracias, doctora. Es un placer para mí esta invitación a su programa que de verdad ha roto esquemas a nivel nacional y sobre todo preocupada siempre por el adulto mayor, que creo que eso es lo que nos convoca hoy aquí, a darnos cuenta de que en cada familia tenemos adultos mayores y que algunos de nosotros también llegaremos a esa edad tan linda y de oro que es a partir de los 60 años, tener en casa siempre personas a las que le tenemos que prestar mucha atención. Nuestras raíces, bendito sea Dios, árbol que alguien le descuida sus raíces muere. Aunque digan que los árboles siempre mueren de pie, hay árboles derrumbados. Y la otra persona es el profesor Adolfo Quintero, un economista. Después vamos a contarles más, pero yo quiero que entremos al motivo que nos trae aquí. Cuéntenos un poco de usted. Bueno, primeramente darle las gracias por la invitación. Y hay un elemento importante que me ha motivado a venir a este programa. Cuando uno llega a la edad adulta, el mundo no se ha acabado, mucho menos la vida. Y se tiene la experiencia acumulada para orientar al país, orientar a la población y de cierta manera tomarlo de ejemplo de Japón, donde la persona de cierta edad contribuye con su experiencia, con su inteligencia a que el país mejore. Esos son objetivos que Panamá no puede dejar de lado y por eso que estamos aquí en el día de hoy. Gracias por haber asistido a esta invitación y nos movilizamos a saber mucho más de ellos. Mónica Ivankovich es una abogada en ejercicio por más de 30 años, subdirectora de la Dirección de Servicios Administrativos de la Universidad de Panamá. 27 años de impartir docencia universitaria en la Universidad Latina y actual profesora especial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Es expresidenta del Club Rotario de Panamá y actual miembro activo del mismo. Es expresidenta de la Fundación de los Clubes Rotarios, miembro de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, APEDE, actual doctoranda del doctorado en Derecho de la USMA y colaboradora de iniciativas a favor del adulto mayor. La conocemos de allí, de ayudarnos a construir la primera universidad, la del trabajo y de la tercera edad, en la Universidad de Panamá. Cada vez que procurábamos hacer algo por el adulto mayor, no podíamos
olvidar a Mónica porque ella estaba allí para apoyar y lo ha seguido haciendo. Entonces, Mónica Ivankovich es un puntal especial en todo lo que a derechos humanos de adultos mayores se refiere. Ella es especial. Y el profesor Adolfo Quintero, que es economista, es catedrático también de la Universidad de Panamá, imparte docencia universitaria en la Facultad de Economía, ha sido asesor y consultor de empresas, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, expresidente de la organización Natura, a la cual hemos tenido también invitados, actividades de la Universidad Santa María la Antigua, es director ejecutivo de IPACO, del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, y referente a nivel nacional en todo lo que sea materia de economía. Igualmente, ha hecho aportes en periódicos nacionales e internacionales, en programas de radio y televisión. Igualmente se desempeñó como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Entonces tenemos gente sabia, tenemos expertos en la materia que vamos a introducir constantemente, porque el mundo del adulto mayor debe entrar en educación continuada y permanente. Y allí yo les pregunto, ¿qué normativas tienen ustedes referente a todo lo que sea adulto mayor? Empezamos por Mónica. Bueno, primordialmente Panamá ha hecho cambios muy puntuales en materia de adulto mayor, partiendo desde 1999, cuando tuvimos a través del MIDES la famosa comisión del CONAM. Posteriormente el Código de la Familia, que también puso algunas normativas con relación a esta protección y garantía que deben tener los adultos mayores. Y la cumbre, como diríamos, que usted y yo tuvimos la gran suerte, y usted me permitió la gran suerte de participar, que fue en la Ley Integral del Adulto Mayor, que fue la Ley 36 del 2016, que es ley de la República actualmente, pero que está en un impasse, porque, como sabemos, hay un proyecto de ley, el 933 del 2023, que está en la Asamblea, y ha hecho una propuesta, el MIDES, para hacer cambios bastante sustanciales a la Ley 36. Exactamente. Fue una ley que nació dentro de lo que es la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de la Universidad de Panamá, y que nos apoyó muchísimo el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, y ahí casi se puede decir que vivíamos en la asamblea tratando de que se pudieran hacer estos cambios. Ya está aprobada. Ahora hay que introducirle lo que es el Instituto del Adulto Mayor. Está ahí en la asamblea. Los honorables diputados que nos escuchen, pónganla a caminar. Nosotros los adultos mayores queremos recibir algo de esa ley. No hemos podido ni siquiera meterle el diente todavía. Y es lograr el bienestar de aquellos que vamos a componer en el 2030 la duplicación de la población adulta mayor en Panamá. ¿Se imagina usted? Vamos a duplicar la población. Los muchachos esos que vemos que salen por todas partes, por los callejones, están en el cine. No, no van a ser la mayoría. Fíjense bien, quiero preguntarle a usted, ¿cómo es la vida económica de nosotros los adultos mayores? ¿Nos alcanza? ¿Nos falta? ¿Qué es un presupuesto? ¿Debemos hacerlo? A ver, cuéntenme. La situación de los adultos mayores en nuestro país no es fácil. Viene incrementándose el costo de la vida. Sin embargo, el nivel de ingreso de esos adultos mayores se mantiene estático. Por lo tanto, están perdiendo poder adquisitivo. Se están empobreciendo más. Y uno de los elementos que nos motiva en este programa es señalar que hay oportunidades. Y esas oportunidades también se las tiene que dar el adulto mayor. ¿Cómo? El adulto mayor tiene que hacer sinergia,
agruparse y de esa agrupación, la experiencia que ellos tienen, pueden generarse aportaciones para el bienestar de ellos y su familia. ¿Cuál es la realidad del país? Que esos adultos mayores que en un momento determinado tienen una pensión, tienen que estar subsidiando a los hogares de sus hijos y de sus nietos. Y cada vez le alcanza menos. Por lo tanto, no se trata que el adulto mayor se mantenga en los puestos de trabajo, quitándole las oportunidades a los más jóvenes. No se trata de eso. Pero ellos sí tienen capacidad de poder aportar al país y poder dinamizar desde el punto de vista social a Panamá. Y de eso se trata, no solamente las leyes, sino que esas leyes tienen que ponerse en práctica. Y el país llamado Panamá tiene oportunidades para lograr eso. Gracias. Ay. Pudiéramos hablar y contar tantas cosas en el bolsillo de nosotros, los adultos mayores. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué ocurre? Él lo acaba de decir, él acaba de compartir con nosotros aquello que la familia utiliza de parte de ese bolsillo. Mónica, ¿cuáles son las políticas públicas en torno al adulto mayor en este país? Bueno, realmente las políticas públicas deben estar de parte del ente regente, que en este momento es el MIDES. Panamá ha tomado varias obligaciones a nivel internacional a partir del lo que le llaman el Plan de Acción del Envejecimiento del 2002 de Madrid, España. Y a partir de ese momento, Panamá debe adoptar, como lo dice la Constitución Política, acciones de tipo social y política en materia de protección y garantía para el adulto mayor. En este momento, Panamá tiene un plan de acción, que es el 2022-2025. Ese plan de acción debe generar políticas necesarias para que el adulto mayor tenga bienestar. Ese plan está dividido en 3 ejes fundamentales. El primero se refiere a la propia protección del adulto mayor en materia económica, la parte social y la parte de capacitación, educación y bienestar social. Entonces, este plan está todavía en un inicio, ¿no? Estamos dándole los primeros pininos. Vamos a ver, ya este gobierno está a punto de salida. Esperemos que con un nuevo gobierno, pues verdaderamente se le preste más atención a este plan que ya está establecido. Salió en un decreto en Gaceta Oficial, o sea que no es simplemente un cualquier plan, es un plan que ya forma parte de una política pública establecida por el Estado y que debemos darle un pie de fuerza mucho mayor para la ejecución, porque el adulto mayor está en espera, ¿no? Con esto de que estamos en espera, espérenos usted, después de la pausa, regresamos. Y hemos regresado. Gracias por mantenernos cómodos en sus hogares y ojalá que estemos dándole las respuestas requeridas para que, profesor Quintero, cuénteme usted ingresos, egresos, ¿qué es eso? O solamente nosotros tenemos, ingresa poco y no tenemos nada. Fíjese, qué importante que la población, los adultos mayores tengan claro. Tienen unos ingresos producto de pensión, Sí. de lo que tienen. Entonces es necesario hacer un presupuesto. Y como su propia definición dice, presupuesto, es un supuesto. ¿Cuáles van a ser sus ingresos fijos, en este caso la pensión, y cuáles van a ser sus egresos? Los egresos hay que dividirlos en 2 estructuras. Los egresos que vamos a llamar egresos fijos, que usted va a tener todos los meses, la energía eléctrica, el agua. También tiene que ver lo referente a los egresos variables, en este caso
la alimentación, debe haber un componente de distracción, si se puede. Todos estos elementos le van a permitir a usted, adulto mayor, medir su disponibilidad para hacerle frente a otro compromiso, siempre y cuando su descendiente, de forma independiente, no requieran el apoyo suyo. El problema que tenemos en este país, que los adultos mayores tienen que reforzar el presupuesto de los hijos. No debería ser. Todos se han esforzado, los adultos mayores, para vincular la educación al desarrollo social y económico de sus hijos. Y ese debe ser un enfoque fundamental en la sociedad panameña. Ahora bien, mencionaba que no necesariamente los adultos mayores le están quitando oportunidades a los más jóvenes. También hay una realidad de los más jóvenes, su preparación, que se está descuidando de cierta manera. Los adultos mayores tienen la capacidad de reunirse, hacer especie de una sociedad sin fines de lucro o una cooperativa y poder desarrollar sus habilidades en grupo. Y en función de eso pueden generar ingresos que van a reforzar el presupuesto personal y en un momento determinado, dependiendo de las circunstancias, presupuesto familiar. En Panamá tenemos experiencia en ese sentido. La cooperativa de ahorro y crédito de jubilados y pensionados es una cooperativa que agrupó a los pensionados de este país y ha sido una cooperativa pujante. Ese ejemplo debemos transmitirlo a nivel nacional, porque con esa vía nosotros no le quitamos oportunidades a los más jóvenes y podemos servir por la experiencia a que ellos entiendan cómo se logra éxito y cómo evitar futuro fracaso. Eso va a ser importante. Es importante, junto con las leyes, a que la economía de los adultos mayores siga dinamizándose. Qué bien. Ahora después vamos a hablar de la economía plateada. Aunque usted se tinte, no importa. Ahí viene la economía plateada. Pero, Mónica, ¿usted nos puede explicar qué son los derechos humanos de nosotros los adultos mayores? Bueno, doctora, los derechos humanos son los derechos que tenemos todos. Adultos mayores, jóvenes, niños, mujeres, hombres. Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a sentirnos bien, como dice el profesor, tener recreación, poder tener actividades donde podamos compartir con la familia. Pero de todos los derechos que sabemos que las Naciones Unidas han sido muy taxativos en la cantidad de oportunidades que hay para los adultos mayores, yo destacaría unos 3 o 4. Por ejemplo, destacaría el derecho a vivir en su propio domicilio, que esa es una gran crisis que a veces se tiene, que al adulto mayor se le quiere sacar de su entorno. Y hay adultos mayores que están aferrados a su vivienda, a la vida que han llevado durante años y a los recuerdos que esa vivienda le trae. Entonces los hijos, cuando sienten que el papá ya no está en condiciones, lo quieren sacar del entorno y llevarlo a unos lugares que quizás los van a separar de la familia, que sería el otro concepto que yo considero muy importante, que la familia siempre debe estar vinculada al adulto mayor, siempre debe estar preocupada por su bienestar, que comparta con la familia, con los nietos, con los bisnietos, porque el hecho de que la persona se separe, pues tiende a olvidar y tiende pues a sentirse triste y muchas veces hasta perder la vida. Porque es así, eso es parte de lo que tiene todo el entorno social. Otro de los aspectos que yo destaco dentro de esos derechos y que me gusta siempre decirlo es el derecho a testar. Ese es un derecho a que el adulto mayor decida cómo va a disponer sus bienes. Los hijos a veces quieren disponer de los bienes de los adultos mayores y por eso yo siempre recomiendo no esperar a llegar
a los 60, 70, 80 años, que ya los notarios ponen un poquito de trabas a los adultos mayores porque tienen que traer una situación de certificación médica que determine que están en sus 5 sentidos. Entonces, tratar de hacerlo antes de los 60. Entre los 50, los 55, llegando a los 60, el adulto mayor ya puede disponer, y lo podemos hacer hasta antes, disponer qué quiere hacer con su vida y con sus bienes cuando ya lleguen a una edad donde salen de esa vida útil y se dedican más a otro tipo de aspectos familiares y no tanto laborales. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta que testar no significa que nos estamos muriendo. Hay gente que piensa que hacer un testamento es algo como un tabú, y eso no es cierto. Hacer un testamento es tener tranquilidad de que cuando llegue mi momento y que ya yo no pueda decidir, ya yo lo hice en tiempo oportuno. Bueno, estamos viendo lo del tiempo oportuno para todos, no que a veces vemos familias discutiendo, peleando a dónde, quién, muchos hijos dejan la relación familiar exactamente por estos motivos, y son los derechos de nosotros, las personas mayores, decidir a quién y cómo. Bien, pero hagámoslo a tiempo, no sea que en vez de evitar un problema, nosotros estamos concediendo el que el problema se convierta en lejanía, en no te quiero ver más. Las peleas familiares que atendemos los orientadores, terapeutas de familia y demás. Yo le quiero preguntar, señor economista, en estos tiempos de escasez, de dificultad, ¿existe la educación continuada y permanente con la cual puede el adulto mayor aprender nuevas habilidades, no dejar que empiece a habitar en nosotros un tipo llamado Alzheimer, ni tampoco el mal de Parkinson, sino mantener esas neuronas en permanente función, que hagan sinapsis y que además nos retroalimentan con el gran placer de seguir con autonomía e independencia? ¿Cómo podemos con esto que llamamos jubilación? Voy a ir a pasear, voy a hacer un crucero. Cuénteme, ¿cómo nos va? Parte de mi visita hoy aquí es con mira a señalar, reitero, que llegar a cierta edad de adulto mayor no implica estancamiento, no implica que los familiares tengan la opción de meterlo en una casa de retiro, lo que normalmente a nivel mundial se conoce como home. En este país, las damas, desde el punto de vista de adulto mayor, son mayores que los hombres. ¿Y qué sucede? Las damas en nuestro país, al momento que dan a luz, se dedican a ese hijo por completo. Y cuando llega a cierta edad de adulto mayor, ¿qué hacen los hijos o los familiares? Lo meten en una casa de retiro. Y lo que hemos analizado esto y estudiado, ¿qué resultado se tiene? Que la persona adulta mayor en menos de un año pierde la vida. Así es. ¿Por qué? Porque ella entregó el amor y así los hijos le están pagando, o los familiares. Entonces, el que ella tenga una actividad social y económica lo motiva a seguir viviendo. El ser humano es un ser sociable y no lo podemos aislar, porque de repente ya el ingreso de ese adulto mayor no me sirve. Entonces, bueno, ese adulto mayor con su dinero o su ingreso vaya a una casa de retiro, que de repente no lo están tratando mal, pero hay algo más profundo, el sentimiento de familia. Entonces, ahí yo creo que nos debemos enfocar como país para que ese adulto mayor tenga calidad de vida, que de cierta manera se viene perdiendo en este país.
calidad de vida en este país, para el adulto mayor, para los niños, para la gente adulta. Vamos a dejar este tema para cuando regresemos de esta pausa. No se vayan, espérennos. Y regresamos a su hogar, regresamos bien contentos de que nos hayan recibido y estamos hablando de un tema, Panamá en el 2030. Se los repito como si fuera una campanita allí. Pareciera necedad, pero ¿qué va a hacer este país con la duplicación de las personas adultas mayores si van a llegar en un estado deprimente? Si todo el mundo nos va a tener lástima. No queremos envejecer así. Y yo quiero recordar una entrevista que le hiciera a mi madre, que ya partió al cielo, harán 2 años, y yo le pregunté a ella para un programa, ¿cómo quisiera usted llegar a adulta mayor? El Señor no se lo permitió, no sé, Él sabe lo que hace. Mamá estuvo después de haber ganado la medalla Manuel José Hurtado, perdía la memoria cada rato y yo le decía, mamá, dale gracias a Dios a que sé quién eres tú. Imagínense, darle gracias porque su madre lo reconozca, y pierden ellos muchas cosas cuando usted los lleva a un home, aunque sea el mejor, el número 1 de Panamá. Cuéntenos, ¿qué podemos hacer, profesor? Fíjese, uno de los insumos que ayuda a evitar la pérdida de memoria es ejercer la mente. Y eso implica leer, implica hacer cálculos matemáticos, aunque sea sencillo, implica relacionarse. En esa vía es que nosotros vemos que la enfermedad Alzheimer se puede combatir. No con medicamentos, sino ejercitando la mente. ¿Qué no hizo el Señor? Fundamentalmente, la capacidad de entender, la capacidad de transformar y la capacidad de lograr metas. Eso, ¿cómo se origina? En la mente. Pienso, luego existo. Y eso no ha sido en vano. Entonces, para evitar los problemas de Alzheimer, que lo va a haber, sí, pero puede disminuirse en la medida que nosotros, los adultos mayores, pudiéramos ejercitar la mente, ya sea de forma individual como en grupo. En las tardes, los ingleses hablan de la tarde de té, nosotros podemos hablar la tarde de reunión, de intercambiar experiencias, ejercitar la mente. Eso nos ayudará a evitar el Alzheimer. Ya está, ya tenemos que eso de estimular nosotros mismos nuestro día a día con la sociabilización. ¿Por qué no hacer de esta iniciativa de reunirnos para poder vivenciar nuestras experiencias, hablar de ellas, hablar inclusive de problemas que podríamos, reorganizándonos como sociedad, lograr muchísimo para que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu trabajen en el unísono para estar felices y contentos, pero en medio de nuestra familia. Mónica, hábleme en el entorno legal de este país. ¿Hay algunas leyes, hay algunos códigos que nos hablen de la responsabilidad de los hijos para con sus padres? Bueno, claro que tenemos normativa que nos permite saber los derechos y las obligaciones. Partimos de un código de la familia que establece las relaciones, padres, hijos, esposos, y instrumentos internacionales que también nos están mandatando que a los adultos mayores hay que respetarlos, darles
un trato correcto, digno, permitirles que se desarrollen, como lo dije al inicio, ¿no? Tener derechos como todos los seres humanos y todos los grupos etarios que existen, para que el adulto mayor pueda tener una relación, como ahora lo comentaban ustedes, una relación que uno lo ve en cafés, en cafeterías en todo tipo en Panamá, los adultos mayores compartiendo, conversando de política, sintiéndose parte de la sociedad, sintiéndose que son válidos todavía para dar opiniones y para marcar pauta. Pero esas obligaciones a veces se nos olvidan cuando el adulto mayor la persona siente, ¿no?, que tienden a estorbar, que ya su vida útil es un peso para la familia. Entonces, allí es donde está la mayor obligación. Ese es el momento cumbre donde los hijos, a partes iguales, no solamente para recibir testamento, a partes iguales, tienen la obligación de atender las obligaciones generales y las necesidades generales que tiene su adulto mayor. ¿Qué quiero decir con necesidades generales? Su salud, su alimentación, su bienestar. Si necesitan unas clases de piscina, si necesitan, por ejemplo, terapia. Eso no es la obligación del hijo que lo tiene en casa, porque esa es otra teoría aquí en Panamá. Es que mi hermano es el que lo cuida en la casa y esa es la obligación de él. La obligación es de todos. Todos los hijos están en la obligación, igual que el cónyuge, si en caso tal existe, están en la obligación de cuidar a ese adulto mayor que tenga la necesidad especial para ese cuidado integral. Y esa obligación puede llegar hasta una pensión alimenticia. Los hijos olvidan que las pensiones alimenticias no son o para la mujer o para un hombre que tenga alguna discapacidad y que no pueda dar a la casa lo que puede dar a los hijos, sino que de los hijos también hay pensión alimenticia para los adultos mayores. Eso está en la ley establecido y uno lo puede llevar a los juzgados que están establecidos para eso, para entablar una demanda de pensión en caso tal de que los hermanos que están separados de ese adulto mayor en casa, que lo dejan en manos de otro, de sus hermanos, pues también aporten. Porque el hecho de que uno aporte físicamente no significa que los demás no aporten en una forma económica y también directa. Porque la idea no es solamente dar dinero, es una cuestión, como decían en el bloque anterior, es una interrelación, es una obligación familiar y social de toda la familia. Ay Dios, ya veo mucha gente buscando alfombras para meterse debajo de ellas. No sabían que las pensiones también pueden ser de esta forma. Sí. Ay, pero ¿quién pelea por nosotros, los adultos mayores? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo lograr un nuevo ingreso si puedo ser independiente? ¿Quién me da trabajo? A ver, cuénteme. Bueno, el trabajo no se lo pueden dar los propios adultos mayores, porque tienen la experiencia vivida, tienen la formación, y ellos unidos pueden aportar productos y servicios a la sociedad, lograr ingresos, y esos ingresos que los ayuden en su ingreso familiar. Y yo quiero llamar la atención a lo siguiente. ¿Qué sería de un niño recién nacido si no tuviera la alimentación de la madre, la atención de la madre y del padre? Cambiarle los pañales, asearlo, llevarlo al médico, introducirlo en la sociedad. En menos de 3 años, esa criatura desaparece. Entonces la vida es un ciclo. Los padres atendiendo a ese niño recién nacido por un tiempo, y cuando a través del tiempo es la obligación moral, social, espiritual de esos hijos atender a esos padres, que no solamente le dieron la vida, le dieron la subsistencia, le dieron la formación, y esa formación para que fueran hombres y mujeres de bien. Eso no se puede olvidar. Tenemos gente de memoria corta,
Tal cual como decía nuestro amigo Séneca, verdaderamente se les olvida todo lo que se hizo por ellos y piden agradecimiento y, en fin, cada vez que vemos un caso de esto nos llegan casos terribles de hijos peleando el dinero que ha hecho su padre trabajando y que compartió con él. ¿Por qué tratar de dejarlo sin nada? Pero ¿qué pasa? Estamos haciendo un llamado a la conciencia de esos familiares y también de los que les toca atender esos casos. Sean justos. No despojen al que trabajó ese dinero del mismo. Ubiquen. No se está haciendo en muchos casos. Qué pena, qué dolor. Habría que invitar para que nos vinieran a explicar cómo no se puede cumplir la ley cuando eso es lo que buscamos todos. Ahí están los derechos. Humanícenlos para nosotros los viejos. Es un término que siempre digo que está prohibido. Es un edadismo. Ahora no quieren porque significa descarte. Nos descartan desde un montón de momentos útiles que pudiéramos vivir. Cuéntenos, Mónica Ivankovich, desde su aspecto de hija, desde su aspecto de hermana, ¿cómo ve este asunto de cumplir los derechos humanos de los adultos mayores? Ok, definitivamente yo vengo de un seno familiar de padre, madre y 2 hermanos, o sea, un equipo de 5, siempre le decíamos el equipo de 5. Acabo de hace 6 meses de perder a mi papá. Tuvo un tiempo encamado, 10 años, que si esos 10 años hubiese pasado por la cabeza de alguno de nosotros llevarlo a un home, no hubiera durado 6 meses. El amor de la familia, la unión de hermanos, la unión de su esposa, que yo siempre le decimos en casa, es un ángel, una esposa excepcional con 56 años de matrimonio, que tuvieron juntos, estuvo al pie de su cama todos los días, durmiendo con él, con todos sus problemas, con todas sus situaciones, acompañándolo hasta el último día, y una hermandad, porque eso mucha gente me lo decía, ¿cómo tú lograste que entre tus hermanos, siendo yo la mayor, y siendo ellos varones, hubiese esa cohesión? Eso se trabaja en familia, doctora. Eso, creo que el núcleo es el que trae eso. La familia viene de casa, se aprende en casa, los valores se aprenden en casa. Y si no lo aprendemos en casa, pues tratemos de escuchar y imitar a aquellos que por lo menos nos enseñan en el camino, porque a veces tenemos gente que realmente son dignos de admirar. Son familias muy unidas, que han tenido muchos tropiezos, pero que al final logran estar en las partes más difíciles juntos. Entonces, familiarmente yo recomiendo siempre, los hermanos deben unirse y decir qué puede hacer cada uno. Quizás no todos, como en el caso nuestro, todos fuimos a partes iguales. Todos los gastos, todos los problemas, todas las situaciones, las tomas de decisión eran a partes iguales, tomando en cuenta siempre a mi mamá. Entonces la familia tiene que ponerse de acuerdo, tiene que tener una coherencia familiar para tomar decisiones de qué hacer frente a los problemas que se dan cuando uno tiene en casa un adulto mayor que requiere de toda nuestra atención. Y creo que hasta el sol de hoy la gente me decía, Mónica, pero ¿cómo te sientes ahora? Yo digo, me siento muy bien, yo hice por mi padre en vida lo que tenía que hacer. Y esa es la parte más satisfactoria. No esperar que se muera y ponerle unas florecitas en el cementerio. Eso no es sentido de familia. Familia es estar en las buenas y en las malas. Y aunque nos cueste, siempre va a haber un detrimento económico porque vamos a tener que aportar a una casa donde ya salimos, porque nosotros hicimos casa propia. Entonces tenemos que aportar en esa y en la nuestra. Pero eso es parte de la responsabilidad y de la obligación de los hijos frente a los padres. Estamos viendo que tenemos que sensibilizarnos
para poder ser justos en nuestra forma de actuar. Para terminar ya casi este programa, yo quisiera que usted me dijera qué instituciones, qué referencias, qué tenemos que hacer para que el adulto mayor tenga el derecho de vivir, porque la séptima etapa del ciclo vital de Duval, que es vejez, no es que estemos muertos, a veces nos entierran antes de tiempo. Fíjese, yo quiero ser optimista. Al correr del tiempo, cada vez hay menos nacimiento y más adulto mayor. Pero esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hacer sinergia, unirnos, trabajar en comunidad, como muchos años atrás, casi 50, 60 años se hacía en nuestro país, la unión de la comunidad. Eso hay que volverlo a retomar. Y adulto mayor, hay oportunidades. El hecho que cada vez somos más, eso implica más oportunidades y tenemos que aprovecharlo. El cambio tecnológico nos permite aprovechar esas oportunidades de forma eficiente y efectiva. Y hacia allá tenemos que encaminarnos. Bueno, ya hemos escuchado esta consejería de expertos. Y miren que son expertos, además de sus profesiones, son expertos también en el amor al prójimo, defendernos, tener datos, saber dónde los ubicamos para poder cumplir mejor esa fraternidad, ese amor al prójimo, ese amor a nuestros padres, a nosotros mismos, para hacer una sociedad panameña con equidad. El censo lo está diciendo, ¿ah? Estamos siendo cada vez mayor cantidad de personas mayores, senescentes, gerontes, de edad provecta, de edad plateada, de edad dorada, no importa el término con el que quieran esconder la vejez. Estamos aquí y nos vamos a quedar para seguirlos ayudando. Ya hemos dado ejemplo de vida. Por favor, sigamos la consejería tanto de Mónica como de nuestro amigo el profesor Quintero. Seguiremos esta conversa dentro de algunos días porque volverán a ser invitados. Tienen mucho todavía de qué hablarnos. Felicidades en sus hogares. Gracias por haber estado en Rompiendo Esquemas.